Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que me ven por las redes sociales. Que el Señor me los colme de paz y de bendiciones en sus hogares. En esta linda mañana vamos a compartir en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo desde el 2 al 10. Vamos a estar leyendo allí y que sea Dios que nos ministre por medio de sus escrituras. Aquí vamos a estar viendo la confirmación de lo que ya habíamos estado hablando, sobre la confirmación de los dos pactos, de las dos congregaciones, los del judaísmo y los del cristianismo. Resulta y acontecen que ellos esperan al Mesías, nosotros adoramos al Mesías. Resulta y acontece que para que el Mesías se nos sea revelado, tenemos que adorarle, esperarle. ¿Para qué? Para que se nos quite el velo que tenemos puesto, ¿sabe? Para que se corra el velo. Resulta y acontece que somos un mismo pueblo, porque salimos de un mismo pacto que se hizo en la antigüedad con el padre Abraham. Y hoy lo vamos a estar viendo aquí en el libro de Gálatas, la confirmación. Y es necesario que entendamos que a Pablo se le entregó el ministerio de los gentiles y a Pedro se le entregó el pacto antiguo, porque en él fue que el Señor le dijo: Pedro, serás mi roca, sobre ti estará fundada mi iglesia. Por lo tanto, Pedro recibe el viejo pacto como el nuevo. Los dos se integran en él, pero Dios, como él tenía que estar en Jerusalén, Cristo trató con Pablo para que él fuese llevado a predicar a los gentiles. Vamos a estar orando primeramente y vamos a estar viendo esto muy detalladamente. Vamos a estar orando primeramente y que sea Dios que nos guíe por medio de su escritura. Padre amantísimo, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, en esta hora, Padre amado, te pido perdón por los pecados que he cometido en el nombre poderoso de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén, Padre, en esta hora. Ato al hombre fuerte, ato todo principado y potestades del diablo, en el nombre poderoso de Jesús, y que seas tú que vayas delante de mí como poderoso gigante, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos a estar leyendo para que tengamos la base en la que vamos a estar exponiendo. Y dice así: bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero subí según una revelación, y para no con o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni a Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto ha
pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida que entraban para espiar nuestras libertades que teníamos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitudes, y los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que las verdades del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que teníamos reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues lo de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actúa también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada por Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columna, no dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los la circuncisión. Solamente nos pidieron que no acordásemos de los pobres, los cuales también procuren con diligencia hacer. Queridos hermanos, aquí podemos ver dos puntos muy importantes. Que cuando Pablo va a Jerusalén, primeramente, él va por una revelación del Espíritu después de los 14 años. Pero él lleva a Bernabé y con él lleva a Tito. Resulta y acontece que estos dos varones que acompañaban a Pablo, Bernabé y Tito, cuando ellos en la primera carta que escribe Pablo, que es en los Hechos, obligaron al hermano Tito a circuncidarse, pero a Bernabé no. ¿Por qué? Porque aquí había algo muy importante que estaban haciendo, que era, ellos representaban el evangelio
de la circuncisión y el evangelio de los incircuncisos, como Pablo y Pedro, ¿sabe? Y era necesario porque los estaban probando. Y es aquí donde ellos fueron, ¿sabe? Vamos a decir, obedientes y accedieron a que él se circuncidase. Pero había un asunto que Pablo tuvo que reprender a Pedro en ese entonces, porque él le dijo a Pedro: entonces en vano ha muerto el Señor Jesucristo, porque él vino a cumplir la palabra, las escrituras. Él vino en la representación hecho carne, porque la circuncisión en ese entonces, que fue la señal que se le dio a Abraham en el antiguo pacto, era que esa marca era la que los iba a identificar con el Mesías cuando viniese. Esa era la representación del Mesías que venía en la carne. Cuando el Mesías vino, él vino para cumplir la ley, para que esa ley fuera, digamos, cumplida, no amolida, cumplida. Mas ya no pertenece a la circuncisión, sino a la circuncisión del prepucio del corazón, de la carne del corazón. Por lo tanto, ya lo que es el pacto como tal de llevar la marca de la circuncisión en la carne no se lleva en el prepucio, sino en el corazón. Por eso es que el Señor nos manda a que nos limpiemos el corazón, que sea Él el que cambie nuestras mentes y nuestros corazones. Y es por eso que Él va por la revelación que el Señor le da a Pablo, que fuera con el hermano Bernabé y Tito allá en Jerusalén. Resulta que Pablo lo dice y lo especifica cuando le dice a Pedro: así como a Pedro se le reveló la palabra de la circuncisión, el evangelio para los circuncidados, a mí se me dio la revelación para llevársela a los incircuncisos, que quería decir los gentiles. ¿Por qué? Porque dice las escrituras que cuando el Mesías vino y ellos no lo aceptaron, ¿por qué? Porque ellos ya tenían una ley, pero ellos creían más en el pacto hecho en la carne que en el que venía a cumplir el pacto, que era nuestro Señor Jesucristo. Y dicen las escrituras que el Señor se conmovió porque los vio a ellos sin ley y se les dio. Por eso es que cuando dice que cuando él no le recibieron, él se fue. Resulta y acontece que él se les entregó para que ellos también estuvieran bajo la gracia. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de toda carne. Nosotros somos hechos de su propia voluntad. Nosotros salimos del Padre. Resulta y acontece que eso es lo que aquí estamos viendo. Que a Pablo se le dio el evangelio de los incircuncisos, pero a Pedro se le reveló totalmente el evangelio de la circuncisión. Resulta que a Pablo tuvo que confrontar
cuando él llegó a Jerusalén, en los primeros 15 días que él estuvo con él, tuvo que confrontarlo porque él quería circuncidar al hermano Tito y terminaron haciéndolo por obediencia, para que ellos vieran que ellos querían servir al Señor, porque Pablo era circuncidado, pero también él reconoció, porque se le fue revelado el Evangelio en su corazón. Y es lo que el Señor nos está mostrando a nosotros. Los que predican el judaísmo no está mal, pero hay que adorar al que ha de venir y vendrá, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor está permitiendo de darnos la revelación de su palabra, porque son dos pueblos que salieron de un mismo pacto, de una misma promesa, ¿sabe? Y es necesario de que estas dos promesas se unan. ¿Para qué? Para que haya la revelación de la palabra. Porque ellos esperan al Mesías y nosotros adoramos al Mesías. O sea que no hay ninguna diferencia entre los que están practicando el judaísmo y nosotros que adoramos al Mesías, que buscamos el Evangelio, que practicamos el Evangelio, porque el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, que es el que va a cumplir y que ya cumplió su promesa. Queridos hermanos, es necesario que entendamos que somos hechura de un mismo pacto, y ese pacto no se puede romper a menos que Jehová diga. ¿Por qué? Porque fue Él el que lo hizo. Él hizo el Evangelio para que nosotros pudiéramos encontrar el camino de vuelta a Él. Pero tenemos que hacer conforme a como dicen las Escrituras. Esperamos al Mesías, adoremos al Mesías. Esperamos a Jesucristo, vamos a adorar a Jesucristo. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Todos los profetas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla del Mesías. Entonces, ¿por qué no adoramos al Mesías? Si somos hechura y salimos de un mismo pacto que hizo Dios con Abraham. Así como le dijo Dios a Agar cuando la encontró embarazada de Ismael cerca a la fuente de agua, que se fuera y se pusiera sumisa delante de su señora, porque de ella iba a nacer una gran nación. También lo dijo el Señor con Isaac, el hijo de Sara. Le dijo que de ellos iba a salir una gran nación, o sea, son dos naciones hermanas. Pero es necesario que entendamos que al que nosotros adoramos, ellos lo están esperando. Y al que ellos están esperando, nosotros lo adoramos. Pero somos hechuras de un mismo pacto. O sea, salimos de la misma boca de Jehová, de la misma promesa del Padre Eterno. No hay ninguna diferencia. Solamente hay que confiar y creer y adorar al Mesías. Independientemente de lo que sea, adoramos al Padre Eterno, que salió de la promesa de la boca de Dios. Y veremos, hermano, que todo, absolutamente todo,
se nos es revelado por medio de las Escrituras. Pero es necesario que entendamos que nuestro Señor Jesucristo salió de la boca de Dios cuando dijo, hágase la luz. Y Él dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando Él se montó en la barca con Pedro, ¿sabe? Él estaba diciendo allí que Él era el Mesías. Cuando Él apareció caminando sobre la faz de las aguas, le estaba diciendo, yo soy el Espíritu de Dios que camina sobre la faz de las aguas. Y está en el libro del Génesis, cuando dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Queridos hermanos, está claro. No hay más. Mira, no hay un ciego tan tremendo como el que no quiere ver. Solamente hay que creer que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él salió de la boca de Dios. Así como Él caminó sobre la faz de las aguas en el Génesis, que se movía, así caminó Él. Queridos hermanos, Dios anda buscando la reconciliación y que aceptemos que sin Dios nos vamos a ir a ciegas a un barranco, porque es en Él, por Él y para Él que vivimos. En esta mañana vamos a estar orando y pidiéndole al Padre que nos dé revelaciones y nos llene, que no... ¿Sabes algo? El que está enamorado, cuando uno está enamorado hay pasión, porque primero tiene que uno que estar enamorado para apasionarse de ello, de aquel amado. ¿Sabe? Y es necesario que nos apasionemos por nuestro Señor. Enamorémonos para que haya pasión y lo busquemos. Querido hermano, en esta mañana vamos a estar orando y que sea Dios que nos bendiga. Queridos hermanos, el Señor, ya yo les había dicho que Él me había mostrado un reloj nuevo. Bueno, les puedo decir que anoche Él me mostró un reloj nuevo, pero ya le han empezado a deteriorar por causa de la desobediencia. Antes de que comenzara la guerra en Ucrania, Él me había mostrado un reloj que ya estaba por dañarse. Cuando me mostró el reloj nuevo, porque me dijo que era un nuevo tiempo, el reloj estaba nuevo, me lo mostró y empezó la guerra en Ucrania. Y ahora el reloj que está caminando ahora ya está siendo golpeado por la desobediencia. Así que, queridos hermanos, Satanás, que el Señor lo reprenda, en cualquier momento se va a dar de cuenta que esto no es un juego y se va a despertar el Dios omnipotente, aunque Él no está dormido, pero Él es paciente para aquellos, ¿sabe? Y Dios no quiere que nosotros perezcamos, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Hay que hacerle un alto a esto, porque si no esto se va a ir por un barranco. Vamos a estar orando. Padre, en esta hora te pido que seas tú dándonos, Señor, sabiduría y entendimiento en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que seas tú, Padre amado, tomando el dominio y el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestro ser, nuestro espíritu y nuestra alma. Tú eres Jehová Dios, tú eres el eterno, Jehová de los ejércitos, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracia, te doy gloria y honra, Padre, que esta palabra sea llevada por todo pueblo, ciudad y naciones de la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora te doy gracia y que seas tú que vayas delante de mí como poderoso gigante bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.
Queridos hermanos, en esta mañana que Dios me los bendiga y que la paz del Creador, del Altísimo, esté en cada uno de vuestros corazones. Que Dios los bendiga.